Hay unas entidades en nuestro país que tienen un perfil muy bajo, muy bajo. No les gusta. ¿Por qué? Porque hacen muy bien la tarea. Y estoy hablando de las fundaciones que le ayudan al desarrollo de nuestro país. Hay fundaciones muy buenas, hay otras regulares, hay otras que sabemos cuál es su destino, lamentablemente no deberían existir, pero las que lo hacen bien lo están haciendo. Y hay muchas que están ligadas a los grandes o a las grandes empresas de nuestro país. Y todo suave, suave, sin contar. Yo pienso que llegó el momento de que todas estas fundaciones, la fundación del Grupo Argos, la fundación de Bancolombia, de cantidades de empresas y aquellas otras que no pertenecen a grandes empresas, las debemos tener en la mira y entenderlas, escucharles y ver esa acción magistral que hacen en la actualidad. La Fundación Santiago Corazón la llevamos en el corazón, lleva bastantes años y hoy tengo dos invitados y quiero que ustedes conozcan esta historia y un evento que van a tener en particular bastante interesante. Luisa Fernanda Muriel, bienvenida. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias. ¿Hacemos latir el corazón? Hacemos latir corazones de todos estos niños con cardiopatías congénitas. Y Luis Alberto Moreno, el que le pone la gasolina. ¿A usted le gustan los motores? A mí me gustan los motores, he estado muchos años en la afición, pero también llevo como 20 y algo de años en la Junta Directiva de Santiago Corazón y es una fundación pues que llevo en el corazón y que me encanta la labor que hace. Lo decías muy bien, lastimosamente las fundaciones hacemos una labor muy importante, pero muy callada, muy silenciosa. Ponemos el huevo, pero no cacaraqueamos. Entonces nadie sabe qué es lo que hacemos, existimos hace años. Ahora Luisa pues hablará de cifras de todo lo que hacemos al año con niños enfermos del corazón, pero nadie se entera, muy poquita gente lo sabe. Y detrás de cada organismo, cada entidad, hay una historia. ¿Cuál es la historia de Santiago Corazón? Esta es una historia muy, muy bonita. Santiago Corazón tiene 37 años y nace porque nació este niño Santiago con una cardiopatía congénita, con un problema en su corazón, y se dirige al centro médico especializado en ese momento, la Cardiovascular Santa María, y se dan cuenta que no había nada para la atención de niños enfermos del corazón. Estamos muy acostumbrados a que los adultos ya en ese final de ese ciclo de vida es que se enferman del corazón por problemas o hábitos alimenticios o hábitos de vida, pero resulta que no, ¿cierto? Podemos nacer con un problema cardíaco. Y en ese momento pues no estaba la ley 100, ¿cierto? Entonces no todos teníamos un acceso a esta salud, pero tampoco teníamos ni los espacios, ni los médicos capacitados, ni los equipos para atender a niños. ¿Cuántos especialistas había? Usted me dijo una sola. Había una cardióloga pediatra. Y digamos que en esta patología que realmente es muy compleja, pues el cirujano debe ser cirujano cardiovascular pediátrico, el anestesiólogo es anestesiólogo cardiovascular pediátrico, el intensivista, las enfermeras, ¿cierto? Todo el equipo de trabajo está enfocado en el corazón de los niños. Entonces en este momento pues Santiago hace 38 años, Santiago Corazón tiene 37, la familia pues se dirige a este espacio y no hay nada para ofrecerle a estos niños. Entonces se dan cuenta de esta problemática, además de unas situaciones económicas y sociales difíciles para las familias que venían desde distintos municipios o incluso desde distintos departamentos del país. Y así, lastimosamente, Santiago falleció a los 6 meses de edad, saliendo de su velorio, los padres y los familiares y el padrino de bautizo dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con los niños y con los amigos de Santiago que quedaron en la clínica? Y así nació Santiago Corazón, una fundación para ayudar a todos estos niños que realmente tengan una oportunidad de vida, porque también pasaba, como está enfermo del corazón, eso es muy grave, pues ¿para qué vamos a invertir dinero, tiempo, recursos? Y todo lo contrario. En toda esta historia que tienen tan larga, usted ha estado toda la vida ahí. No, llevo como 20 y algo de años. Lleva toda la vida. ¿Cómo ha sido el impacto y cómo se empezó entonces? Se crea la fundación. Sí. ¿Empiezan a llegar muchos niños o cómo es esa historia? ¿Cuántos han impactado? Mira, entonces, como te decía, no estaba la ley 100, entonces digamos que el presupuesto anual que podía tener Santiago Corazón pues se iba en un niño ayudando a pagar una cirugía o algún tratamiento que se requería. Rápidamente ingresa la ley 100, ¿cierto? En el 93 más o menos. Sí. Y digamos que allí la estrategia tiene esa pregunta de cómo impactamos a la gran mayoría de niños posibles. Entonces se realizó una alianza hoy con la Clínica Cardiovida, en ese momento era la misma, ¿cierto? Sí. La cardiovascular. Y tenían una terraza
y tenían una gotera en cirugía. El padrino de Santiago, un empresario de esta ciudad, constructor, dijo, ay, la mejor forma es construir de ahí para arriba. Déjenos construir el pabellón para los niños. Wow, qué bonito. Déjenos construir el pabellón para que le salvemos la vida a estos niños. Y eso fue lo primero que hizo Santiago Esto se Corazón. logró hacer a punto de donaciones. Sí. Todo esto Y fue se hizo donaciones. ese pabellón. Ese pabellón se ha ido construyendo paulatinamente. Una empresa dona el diseño, la otra empresa donó los ladrillos, la otra empresa la interventoría. Yo creo que esto es una suma de todas estas voluntades y de empresarios y claro está de personas naturales que se han sumado a esto. Entonces tenemos este pabellón en la clínica Cardiovid, hoy funciona, cirugía como te decía, cuidados intensivos, cuidados especiales. Y más recientemente, más o menos en el 2017, se acerca a Santiago Corazón el Hospital Infantil de San Vicente de Paúl, ¿cierto? Pues, que sabemos para nosotros qué significa este hospital. Y le dice a Santiago Corazón, se nos están muriendo los niños de cardiopatías congénitas, ayúdennos. Y se construyó entonces también en alianza con ellos otro pabellón en el Hospital Infantil. Estaban las oficinas administrativas, se adecuó todo este espacio de cuidados intensivos, quirófanos, cubículos modernos, o sea, realmente con la mejor tecnología y que hoy también está en funcionamiento y hay una historia muy bonita alrededor de esto porque esto se inauguró en el 2019, sabemos lo que llegó en el 2020, COVID, y todo este espacio estuvo habilitado para la atención de COVID porque como te decía, con ventiladores, cubículos separados, pero gracias pues como al trabajo en conjunto, hoy está retornado a los niños. Entonces tenemos un pabellón en la clínica Cardiovid y otro pabellón en el Hospital Infantil de San Vicente Fundación que hemos construido articulando intenciones y buenos esfuerzos de empresarios y personas naturales de esta ciudad. Más adelante hablamos del caso de Baltasar, que aquí lo tuvimos, nos cogió la noche, pero vuelvo a mi pregunta. ¿Cuántos niños más o menos han pasado por toda esta historia? Mira, y te voy a decir cifras anuales, te puedo decir, digamos, del último año, ¿cierto? Para que nos vamos en retrospectiva. En estos dos espacios al año se operan más de 500 niños. No le creo. Y en atención en todo el servicio de cardiología pediátrica, ¿a qué me refiero? Consultas de cardiología pediátrica, ecocardiografías, procedimientos de hemodinamia, porque no todos tienen que ser cirugía abierta, más de 15.000 niños atendidos en estos dos espacios. Pero cuando uno se sienta a pensar que esto es muy costoso, Sí. Ya sale la ley 100, entonces ustedes, ¿cómo funcionan? O sea, ustedes Claro. son unos intermediarios, ustedes ayudan a conseguir dinero, ¿cómo es la operación? Sí, la operación, valga la... Nosotros allí somos un articulador, precisamente. articulador. Somos un engranaje para que logremos esto, ¿cierto? Que logremos estos espacios adecuados para los niños. Constantemente estamos adquiriendo tecnología, ¿cierto? De punta, porque estamos en una situación del sistema de salud, bueno, siempre ha sido complejo y para los niños sí es real, pues que es más lo que les quitan que lo que les suman. Entonces esta es una fundación que por un lado construimos y adecuamos espacios, en eso continuamos haciendo. El año pasado, incluso a principio de este año, inauguramos una sala lúdica en la clínica Cardiovid, un espacio adecuado para que los niños disfruten, salgan de sus habitaciones. Hay niños que pueden estar 6, 8 meses dentro de una clínica. Entonces constantemente estamos evaluando cuáles son esas infraestructuras que podemos modificar y lo seguimos haciendo. Igualmente con la adquisición de tecnología, los nuevos respiradores, los nuevos elementos para medir todas las pulsaciones, bueno, todo lo que estos niños necesitan. Y algo muy importante, la capacitación de los médicos y las enfermeras. Como te decía, es un equipo altamente capacitado, muchos de ellos se forman por fuera de nuestro país, entonces en Santiago Corazón también apoyamos a esto. O sea, ustedes son apoyo, pero no son empleados de ustedes. No son empleados. Ni esas locaciones pertenecen a ustedes. Ustedes han colaborado para De que todo acuerdo. esto se desarrolle, consiguen todos estos donantes, personas de gran corazón, y con eso ustedes hacen toda esa sinergia para que todo esto ocurra. Así Incluso la es. mayoría de los equipos, Nacho, son entregados en comodato precario a esas instituciones. Nosotros adquirimos el equipo de acuerdo al requerimiento que nos hace la clínica. O sea, nosotros no somos nadie, pues, necesitamos un respirador referencia tal, con tal característica, Luisa se pone en la tarea de buscar 2 o 3 cotizaciones, mirar la tecnología que más se acomode a lo que ya tiene la clínica, por ejemplo,
compramos el equipo y se los entregamos en comodato precario a esas clínicas para que puedan tener el equipo ¿Quiénes disponible. apoyan a la fundación y de dónde salen los recursos? Es una muy buena pregunta. Como digo yo, tenemos una barnibolsa, pero digamos estos proyectos hemos tenido un gran apoyo del empresariado antioqueño, yo creo que ahí ha sido fundamental. Desde Santiago Corazón tenemos una línea de productos que ofrecemos, ¿cierto? Donde tenemos bonos de pésame, bonos de toda ocasión, líneas del corazón, ¿cierto? Que tenemos un elemento que también es muy bonito, entonces sacamos pines, bueno, ¿cierto? Tenemos allí una variedad de productos. Recibimos donaciones en dinero y en especie constantemente, ¿cierto? Tú puedes decir, yo quiero ser un benefactor de esta fundación, un donante frecuente, y tenemos programas de débito automático, donde tú inscribes tu tarjeta y dices mensualmente, me pueden debitar 10.000, 20.000, 50.000, el valor que tú decidas. También tenemos la opción, te llega un correo electrónico antes y dices, yo voy a aumentar mi cuota o la voy a disminuir o me voy a retirar por X o Y motivo. Eso no es una obligación. No es una obligación. Ni Y te quedas amarrado ahí, pues porque a veces Sí, uno dice, sí. es que pongo un débito automático, después ¿cómo lo cancelo? Usted lo cancela tan sencillo como decir, este mes no me debita y no me siga debitando. Así es. Pues porque te llega un correo recordatorio, te llega un mensaje. Dentro de 2 días le vamos a debitar su cuenta. ¿Está de acuerdo? Si está de acuerdo, no haga nada. Si no está de acuerdo, haga clic aquí y ya quedó por fuera. Y tenemos también una línea que hemos avanzado mucho en ella y es realizar eventos de ciudad, ¿cierto? Eventos que nos permitan, algo que tú dijiste muy bien, que nos conozcan, que sepan que existimos y que hacemos una labor muy importante para esta ciudad, para nuestros niños y para este país, pero también que nos permita recaudar fondos. Muy bien. Venga, hay un tema muy importante, Luisa, y es que cuando hemos abordado esos proyectos enormes como construir un pabellón, pues eso a punta de 50.000 y 100.000 y 200.000 pesitos mensuales no se hace. Sí. Entonces armamos todo el proyecto en compañía, por ejemplo, con el hospital, y juntos dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña de capital para recoger, yo no me acuerdo de la cifra, eran 16.000 millones, yo creo. Que son cifras grandes. Era una cifra muy gorda. Sí. Era una cifra muy grande. Y entre las dos instituciones nos dedicamos a recoger. Y Luisa, como dice, con el uno conseguimos los ladrillos, el otro hizo el diseño, el otro se encargó de la gerencia del proyecto, el otro hizo la interventoría, otro regaló el cemento, y entre todos sumamos para hacer realidad. Sí, porque desafortunadamente la tecnología asociada Eso a es esto muy muy costosa. También tiene un grado de obsolescencia muy rápido. Demasiado porque rápido. la tecnología A nos los está 5 años abrumando. ya prácticamente sí, nos está abrumando. Entonces, la reposición de todo esto requiere un trabajo incansable. Pero creo que hay un mensaje muy importante, Nacho, y es que cuando todos nos sumamos, logramos estos grandes proyectos y estas grandes transformaciones y este gran impacto, ¿cierto? No es una sola persona, no es solo una fundación, porque alrededor estamos en un ecosistema empresarial de personas. Entonces, cuando nos sumamos realmente, aunque sean elementos, construcciones, proyectos de alto costo, lo logramos hacer. Voy a pasarme para el otro lado. Soy el padre de un niño, vivo en Caucasia, estoy en Sisbén. Sí. ¿Por qué conectarme con ustedes o qué hacer? ¿Por qué ahí la fundación es tan importante? ¿Cómo es ese proceso para que lleguen los niños? Y ahí tocas un tema, digamos que tenemos esas dos líneas. Uno, con todas las clínicas, ¿cierto? Que lo primero es que tengan lugares donde sean atendidos y donde se les salve la vida. Y por otro lado, este caso que me cuentas, que es nuestro día a día, por otro lado, ¿cierto? Entonces, esta familia se acerca a Santiago Corazón por redes sociales, por el voz a voz, porque ya nos conocen, o incluso en las mismas clínicas les comparten nuestro contacto y nosotros ayudamos en transporte, ¿cierto? Esta familia que viene de Caucasia, literal que la tenemos, ¿cierto? Viene de Caucasia y viene a una cirugía o viene a algún control. Digamos que la EPS en su mayoría de los casos debería otorgarles ese transporte, pero sabemos que eso no pasa, o pasa y la tiene la cita el lunes y le resolvieron el viernes 2 semanas después. Entonces nosotros apoyamos con ese transporte y con ese alojamiento de esa mamá y de ese niño aquí en la ciudad, ¿cierto? Porque dónde se quedan y qué van a comer, ¿cierto? Entonces Santiago Corazón, a esos casos puntuales, les ayudamos para que realmente sí puedan asistir a esa cita, sí puedan asistir a esa cirugía o a ese tratamiento que tenga. Entonces, se conectan con ustedes. Se conectan directamente. No he podido con mi EPS, o no he podido con Mira, Nacho, ahí tocas un tema muy álgido. Sí. Digamos que hasta hace 2 años,
más o menos era relativamente fácil. Tampoco era pues pilado, Sí, de acuerdo. pero era relativamente No fácil. había tanta dificultad como en la actualidad. Sí. Como en la actualidad. El niño iba a un control y decían, tiene una cardiopatía. Entonces, generalmente, esos niños entran en un turno, como todo el mundo. Pues Sí. cuando yo voy porque tengo un problema en un riñón, pues me dan una cita para dentro de una semana o 2 semanas. Eso le pasaba a los niños, pero había casos que eran un poquito más críticos, o había, por ejemplo, EPS que no tenían convenio con X institución. Entonces, esos niños llegaban a Santiago Corazón y Luisa con su equipo gestionaban agilizarle la cita a ese niño, o eventualmente pagábamos incluso algún examen por fuera del sistema para que el niño tuviera un mejor diagnóstico y ver la gravedad, pues qué tan grave era el asunto, Sí. si daba la espera que podía darle la EPS o si había que agilizarlo. Entonces, esa es una labor muy importante que hacía Santiago Corazón. El problema es que ya el 80% de los niños están en ese problema, porque ya sí. no lo atienden. Entonces ya se nos volvió un problema, entonces ya todo se volvió derechos de petición, tutelas, porque los niños no los atienden, el sistema está en caos total. Hoy, si yo a Hoy. usted le digo, le pido un reporte, ¿cuántos niños tienen en este momento con esas necesidades? Hoy, tienen ustedes. Hoy es 31 de marzo. Pueden ser varios. Pueden ser varios, Sí, sí, incluso. Pero ustedes ya los tienen tipificados, Así es, ya saben así dónde es. viven, ya saben cuáles son sus condiciones, ustedes ya los tienen Sí. y saben cuál es la urgencia La de cada- necesidad, la así necesidad es. de En cada uno. esas estamos, en ¿Y esas son muchos? estamos. Son muchos y cada vez más, y lo más preocupante es que cuando llegan más deteriorados. Sí, claro. ¿Cierto? Ese es nuestro punto más Son enfermedades álgido silenciosas, pero en muy este rápidas. momento. Sí, igual que te acompañan durante toda la vida, porque tú Claro. pudiste haber sido operado, pero tienes que seguir en unos controles y con unos medicamentos muy juiciosos, pues para poder continuar, ¿cierto? Entonces, hoy estamos en esa situación, incluso pues como redondeándote un poco la idea, ¿cierto? ¿Cuál es ese otro lado que apoya Santiago Corazón? Entonces, transporte, alojamiento, alimentación en las clínicas, copagos de cirugías o exámenes de diagnóstico, ¿cierto? Sí, sí. Que son necesarios. Ese es el otro lado donde ¿Ustedes estamos constantemente. solamente le ayudan a jóvenes o niños antioqueños o de todo el país? De todo el país. Si Uy, son mucho más niños, o sea, complejo. vamos desde los 0 años hasta los 18. Sí. Y no son niños que tengan que ser atendidos o en Cardiovid o en San Vicente. Si el niño es atendido en Bucaramanga, si el niño es atendido en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, nosotros los ayudamos. Ustedes están conectados con todo ese Apoyamos. sistema de salud del resto del país. Porque mira, lo que pasa generalmente es que la EPS cubre el traslado del niño y la manutención del niño, por supuesto, pero no el del acompañante, Claro. generalmente la mamá o el papá. Entonces, esa gente llega a Bogotá, por decir algo, y no tienen dónde quedarse, no tienen un peso para ir a almorzar, para desayunar al día siguiente, para comer, para comprarle un pañal al niño. Se quedan pues, Sí, una situación muy varados, compleja, sí, completamente varados. Entonces Luisa tiene un montón de contactos en distintas ciudades. Nosotros no le entregamos la plata a la persona, nosotros contratamos con un prestador, una farmacia específica o con un proveedor específico a que atienda a esa gente. Sí. O sea, normalmente es otra fundación, una fundación recibe a la mamá y le da hospedaje, un hospedaje digno, con su desayuno, etcétera. Luis, Nosotros usted me deja ayudamos bravo con- ahí, porque quedo pensando en una cosa. Estos procedimientos no son que yo fui y me dice, esto no es ambulatorio. No. Esto hay veces Hay lo gente usted que queda decía, 6 meses. 6 meses. O y más, 6 meses que incluso requieren más. con su acompañante. O sea, es Sí. una situación compleja, difícil y muy costosa. Muy costosa. Así es, Costosa. así es. Igual, mira Nacho, todos son alianzas y todos son redes, ¿cierto? Sí. Normalmente todo esto, por ejemplo, los convenios de hospedaje y de alojamiento de las familias los hacemos con otras fundaciones. Y la Muy fundación bien. tampoco tiene ánimo de lucro, pues entonces no es que lo vas a llevar a un hotel Sí, sí, a obvio. pagar atención de un hotel, no, estás pagando en una fundación que tienen unas camas cómodas, aseadas, unos buenos servicios de baño, les hacen un desayuno normal, nada de un desayuno buffet pues con jamón de yonegue, no, un desayuno bien. común y corriente. Y- eso no es tan costoso pues como Obviamente, llevarlo a un ustedes hotel. tienen que mirar la economía de escala. Claro. Baltasar estuvo acá. ¿Y cómo le fue a este hombre? Eso es un milagro, Baltasar es un milagro, pero con tal Luisa. Rápidamente Como para meterme en decimos, Scalex. como decimos, es una historia con final feliz. Baltasar estuvo aquí, tú nos abriste también el espacio contando este caso porque estábamos en una recolecta de dinero importante porque no podía ser operado aquí en Colombia, ni siquiera en Medellín, sino en Colombia,
fue operado en marzo del año pasado en Boston, en Estados Unidos, le fue muy bien, hoy está estudiando, más cachetón que su hermano gemelo. Los médicos pues que lo vieron desde que nacieron y le hacen obviamente todos sus controles, se quedan impresionados de lo bien que está y del éxito de la cirugía. Entonces es un caso de historias y de final felices que seguimos trabajando por esos. Y a mí me gustan los eventos de ciudad y ustedes han tenido varios, pero este año nos plantean Scalex. Usted me preguntaba por qué me voy a jubilar, porque también quiero hacer barcos a escala. Es una de mis pasiones. Bueno, bienvenido. Hacer barquitos a escala, ya he hecho como 3 o 4 por ahí, tengo que depurarme para... ¿Qué está haciendo la fundación con Scalex? ¿Qué es eso? Bueno, Luisa, o yo. A usted le tocó, Luis. Bueno, Scalex es una feria que nació después de la pandemia. Sí. Donde un amigo que además manejaba pues en su época las comunicaciones de la fundación nos propuso, venga, yo soy coleccionista de carritos a escala y yo no tengo con quién compartir este hobby. Yo, ¿cómo encuentro gente? Pues con quién intercambio mis ideas y mis carritos y mis cosas? Creemos una feria. Y pues no se nos ocurría cómo. Entonces nos sentamos él y nosotros a pensar cómo hacer una feria donde tuviéramos juguetes o carritos o cosas a escala. Pero pensamos inicialmente en los carritos, pero es que a escala hay muchas cosas. Sí, yo tenemos un amigo en común que le gusta hacer muchos aviones. Por ejemplo, a Ricardo lo hemos tenido Vázquez, sí, señor. 2 veces en Scalex, ha estado con sus aviones, porque esa es otra parte del modelismo a escala. Pues que modelismo a escala es un mundo hermoso. hermoso. Es un universo. En estos días decíamos, inclusive, porque invitamos a un amigo a este Scalex, hay el modelismo a escala más tradicional de los antioqueños, y yo creo que el mundo cristiano es el pesebre. Sí. ¿Y qué es el pesebre? Es la representación a escala del nacimiento de Jesús. Así de sencillo. Mire el de Venecia. Mire el de Venecia, mire el ¿cómo de va? Venecia. Y usted el ferroviario, de los carritos, del avión. A mí me gusta el naval, el náutico, me encanta. ¿Y sabe qué vamos a tener este año, Nacho, para que no lo pierda? Vamos a tener GameWares. Juegos de guerra a escala. Ah, qué bien. Entonces, eso es un universo que no lo conocíamos, lo conocimos este año, porque dijeron, venga, ¿y usted por qué no nos invítenos? ¿Cómo les fue en las anteriores muestras? Yo estuve en una, no recuerdo si hace un año, o sea, no recuerdo, me vine enamorado, cada vez más enamorado, porque esto es todo un oficio. Sí, pintar sí, cada sí. cosita. ¿Cómo les ha ido en las anteriores? Nacho, en general, muy bien, digamos que con esos 2 propósitos, el de difundir la afición y el hobby, Sí. y en generar un espacio para que los aficionados y los coleccionistas se reúnan y se encuentren y compartan su hobby. En lo económico también nos ha ido bien, pero no tanto como quisiéramos, Sí, pero claro. bueno, sabemos que los eventos van teniendo una progresividad De y que con el maduración, tiempo se van difundiendo más. De hecho, cada vez encontramos más campo de acción donde tener coleccionistas de distintas especies y de distintas Sí, señor. actividades del mundo, porque es que todo se puede volver a escala. ¿Dónde va a ser? ¿Y En el cuándo? Centro Comercial Oviedo. Oh, qué bien. Nuestra oficina de Santiago Corazón es en el Centro Comercial Oviedo, entonces Sí. vamos a estar en casa del 3 al 6 de abril, o sea, jueves, Ah, viernes, ya me agendé sábado para este jueves, y ya me domingo. dañó usted el fin de semana. Maravilloso. ¿Dónde va a ser? ¿En todo? ¿Repartido por todo el centro No, comercial? en el hall, en el centro de eventos, donde ellos, en el tercer nivel del centro comercial, donde realmente se hacen los eventos en Oviedo. Hay como un parqueadero ahí. Exactamente. Es lo que era un parqueadero y lo habilitaron como una gran... Sí, señor, estaba ya en varias oportunidades. Sí. Ah, no. ¿Cuántos expositores vamos a tener? No, pero sáquemela así. Muchos. Y dígame Son más cuántos de 1000, barquitos y son lanchitas más- para decir mi antojo. Son más de 1000 metros cuadrados de exhibición y vamos a tener muchas cosas, entre ellas exhibición de modelos, ¿cierto? Cuando hablamos de modelos, es que las personas, los modelistas, construyen sus modelos Sí. desde cero, ¿cierto? A partir de Un un kit, balso, comprar un kit. Sí, sí, un sí, elemento sí. como tú con tus Yo lanchas. tengo allá un barco, el de la Constitución de Rebel. Ahí lo compré hace Exacto. muchos años en un Eso. remate y no lo he armado, lo tengo listo para armar. Bueno, vaya Así que allá es. le vamos a dar clases de cómo se arma profesionalmente. Muy bien. Y óigame, yo que soy antojado de estas cosas, allá también puedo comprar cositas. Ah, ya, Vas ya, a ya. tener que comprar. me Ah, no. Vas hay a mercadillo Me poder ya. comprar. convencieron. Entonces, vas a tener todo empezamos. este lado, vas a tener también de carritos de Hot Wheels que compramos, ¿cierto? Una Sí. cosa son los que se arman, otras cosas es lo que se compra. Vamos a tener talleres, vamos a tener conversatorios, vamos a tener algo que te va a encantar, que es una subasta de tesoros. Uf. Una subasta de tesoros donde las personas se suman y nos donan obras, ¿cierto? Yo les digo obras porque estos dioramas, por ejemplo, estas Sí. maquetas, Eso es una obra de arte, son ¿verdad? obras de arte.
elementos también, pues la camiseta del Nacional firmada por sus jugadores. Hace muchos años, y muchos años, pues salían a vender en Estados Unidos cualquier cosa. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cuál era la muestra? Algo a escala. Algo a Ahí escala. tengo un tractor de John Deere, no sé qué a escala, porque con ese es el que iba al vendedor en Estados Unidos. Vea, mire, este es el tractor, más o menos. Óigame, qué belleza. Entonces vuelvo a repetir. ¿Cuándo? A ver, me agendo en el Centro Comercial Tesoro, ¿cuándo? Oviedo. Oviedo. Centro Comercial Centro Oviedo. Comercial Oviedo, Oviedo, del 3 al 6 de abril, o sea, esta O sea, semana este jueves empezamos. Viernes y sábado. y domingo. Viernes, sábado y domingo. Ah, ya estaré. Entonces hay un montón de actividades ahí dentro. Entonces ya te mencionamos los Gameware. Sí. Entonces hay 2 clubes en Medellín que se encargan de... Porque es que esos son como juegos, pero no virtuales, no que vos lo jugás aquí con un, Sí. con un joystick o con alguna cosa. No, es jugando allá, moviendo las Y luego fichitas. moviendo las fichitas. Y representan batallas reales. O sea, es un sitio donde vos aprendes historia, te documentas de la historia y la persona hace los elementos con los que tiene que jugar ese juego. Yo jugué Entonces cuando hace- era niño, tenía un juego romano. eso, Era parecido todo- a eso. uno movía eso más Pero eso hay de todo. Hay, No, es que ya la hay de virtualidad todas pega las eso. batallas habidas y por haber. Entonces hay que estudiar para poder jugar en la batalla. Entonces la invitación a Oviedo, hay que ir. Porque Hay sobre que ir. todo, ¿cuánto cuesta la entrada? Y la entrada, allá iba, la pueden adquirir a través de Ticket Express. Sí. Cuesta 22.000 pesos. Y lo más importante es que todo esto es una donación para estos Obvio. niños, ¿cierto? Es una donación solo vas a ir a disfrutar y a pasar un tiempo agradable en familia y además estás dando este aporte para que podamos seguir haciendo latir corazones de muchos más niños. Ustedes, Oiga, muchas gracias. Nacho, tenemos un sitio muy especial para los niños. Y nos prestaron un carro real, tamaño real, que apenas lo están restaurando, para que los niños pinten en él lo que quieran pintar. El dueño prestó el carro, los niños van y pintan allá con pinceles, con broches, con lo que sea, con marcadores, y el dueño se lleva su carro todo pintado y después verá qué hace con él. Pero los niños van a ir a jugar allá con un Allá carro de tamaño me real. me van a tener porque me apasiona este tema. Muchas gracias a ustedes Muchas dos por haberme gracias. acompañado. Nacho, muchas gracias a vos. Y ustedes que descansen.